bienvenidos a una nueva edición de Catando el Somontano. Y en esta ocasión, pues yo creo que no tenía que hacerlo sola, sino que tenía que venir a Bodegas Lalán, uno de los primeros inversores que creyó en este somontano hace muchos años, y tengo la gran suerte de estar con la cuarta generación de una familia bodeguera que desde Burdeos se trasladó al somontano. Tengo el placer de empezar esta tarde esta cata con don Francisco Lalán, alguien que ha trabajado por este somontano, que además es vicepresidente de nuestro Consejo Regulador y que es historia viva de nuestra tierra. Así que, buenas tardes, Francisco, muchísimas gracias por acogernos esta tarde en vuestra casa. Y yo siempre he tenido una pregunta: ¿por qué Familias Lalán, buscando ese territorio para trasladar su cultura y su historia, eligió el somontano? Bueno, yo creo que eligieron muchos sitios de España, pero evidentemente el haber localizado una zona como el somontano, yo creo que es el mayor privilegio que hemos tenido. Aquí yo creo que por todos los lados se huele a vino, se huele a paz, se oye el silencio y se puede vivir una vida fantástica rodeado de lo que tenemos, de viñedos, que es lo más importante que tenemos en el somontano. Además de una gente fantástica, que evidentemente es una de las ideas principales que hay que tener en el somontano. Yo siempre me he hecho otra pregunta, y esto ya es como padre, ¿cómo se consigue? Porque hoy estamos aquí con don Francisco, pero dentro nos están esperando esa quinta generación, que son sus 3 hijas, que contaremos hoy con la presencia de 2, pero es que ya tenemos la 6ª generación que también está en bodega. ¿Cómo se consigue que después de tantos años se siga manteniendo esa pasión y esa ilusión por Pues yo los creo que vinos? si cuando se bautiza lo primero que se hace es ponerles en la frente una gotita de vino, eso ya te enseña un poco el camino que tienes que seguir en lo sucesivo. Evidentemente, yo creo que el ejemplo del camino que trazas en tu vida, pues lógicamente es lo que te hace que luego la gente te siga un poco. Y si el ejemplo es bueno, pues la gente que has cultivado y que has enseñado, pues sigue tu camino, vamos. Bueno, los que perdón por tutearte, no es la confianza, agradecido siempre los que somos de este territorio por toda esa historia viva, como decía, que es la que nos ha marcado el camino, porque además siguen teniendo esa visión de futuro de somontano y no se cansan además de transmitirla y de contarla. Y sirva, bueno, pues esto delante de vosotros, que ahora lo estamos compartiendo, pues de agradecimiento, Francisco, a todo ese trabajo, a esa ilusión y a esa mirada que siempre tienes puesta en lo que tenemos que seguir haciendo. Muchísimas gracias por habernos recibido esta tarde. Y si te parece, pues voy a entrar con tus hijas, a ver qué me están preparando con los vinos y a ver cómo hacemos la cata de esta tarde. Ya sabes que aquí estáis en vuestra casa, decís que es un poco el corazón del somontano, pero lo que tenéis es aquí el corazón nuestro, dispuesto a ayudaros en lo que haga falta, porque es nuestra obligación y para eso estamos además. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bodegas Lalane. Me llamo Laura Lalane y en este ratito os vamos a contar un montón de cosas de nuestra bodega, de la elaboración de nuestros vinos, de nuestra historia y de muchas cosas más. Hola, yo soy Leonor Lalane. Bienvenidos a nuestra casa. Tenemos un montón de ganas de contaros qué es lo que hacemos aquí, hablaros de nuestra historia y sobre todo haceros disfrutar con nuestros vinos y que os queden muchas ganas de venir a vernos y vivir en vivo la historia del somontano, lo que se respira en Bodegas Lalane. Bueno, ahora en breve vamos a empezar a hacer la cata de los vinos, pero primero vamos a esperar a que llegue Raquel, Sí, porque viene a hacer una pequeña entrevista con nuestro padre. Bueno, ahí está Hola. un lujo Hola, Raquel. de patriarca en vuestra casa. Yo le estaba preguntando los secretillos que hay que hacer como padre para que las nuevas generaciones sigan trabajando en el negocio familiar. Como os decía, bueno, pues aquí estamos con 2 de las hijas de la familia Lalán. Nos quedaría una más, que es Lucrecia, que, bueno, pues que hoy nos estáis acompañando vosotras 2. Bueno, ¿qué os hizo quedaros en casa y seguir con el negocio familiar? Yo creo que un poco que te transmitan la pasión por la viña, por el vino, por la historia que tienes, que estás viviendo desde pequeña, ¿verdad, Laura? Yo creo que eso nos lo han transmitido desde siempre y ha hecho que aunque hayamos estudiado fuera, luego hayamos ido viniendo poco a poco y quedarnos aquí, pero vamos, por decisión totalmente personal. Bueno, realmente es que desde que éramos súper pequeñas nos acordamos de que ayudábamos a embotellar, a etiquetar. Casi no podíamos con nada y ya poníamos las botellas en la máquina embotelladora. O sea, hemos trabajado desde súper pequeñas, cogíamos los tractores. La verdad que nuestra vida ha sido siempre de campo y dedicada a la agricultura y a la viticultura. Siempre.
Los recuerdos de niñez es verdad que siempre han estado ligados al trabajo, pero era un juego, realmente era un juego, estar aquí, incordiar a los que estaban trabajando un poco, claro, escondernos, jugar. Entonces esos recuerdos de pequeñas se han ido transformando en lo que hoy en día es pues, el trabajo diario, pero al mismo tiempo estamos muy felices porque trabajamos en lo que más nos gusta y es realmente nuestra pasión, nuestra forma de vida. Sí, es como conseguir que aquello que has recibido, ¿no? Recibes como un testigo, recibes algo muy querido y está en tus manos y es esa responsabilidad de continuar con él. Sí. Bueno, les decía también que ya no solo está la quinta generación, que sois vosotras, sino que incluso la sexta ya está, ¿no? Integrado y ya está haciendo cosas en la propia bodega. Yo creo que eso es lo más bonito que hay. Bodegas Lalán, y lo hemos hablado en muchas ocasiones en nuestros somontanos, significó un paso muy importante, porque a finales de 1800 buscaban un territorio, y eso nos contaba vuestro padre hace poco, que salían de Burdeos, ¿no? Y buscabais un territorio, claro, para... La familia, siempre contamos, y esto es cierto, que ellos visitaron muchísimas zonas de España, en algún momento encontraron el somontano y además ellos siempre decían que les gustó muchísimo el clima, la tierra de esta zona, por supuesto la gente, y por eso se establecieron aquí en 1894, claro, la fundación es en Burdeos, en 1842, en Barsac. Y desde entonces hasta ahora, pues lo que tú estás contando, 5 y ahora mismo 6 generaciones. Además, lo que hicieron fue muy bonito porque trasladaron ese concepto de chateau francés. Lo que tenían allí, la casa familiar, la bodega, el viñedo alrededor, es lo mismo que hicieron aquí. Lo que pasa es que lo bonito fue que si ellos venían por la filoxera, esa enfermedad que asoló el viñedo a finales del 19 en toda Europa, al venir aquí lo que hicieron fue traer las variedades que hoy en día conocemos tan bien, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, pero plantándolas sobre el pie americano. Esa parte que hacía, ese portainjertos que hacía que la cepa fuera resistente a la filoxera. Entonces fue ese comienzo de la recuperación de la viña. Claro, por eso siempre decimos, cuando a veces en el somontano nos preguntan que por qué utilizamos esas variedades tan modernas, decimos que en el somontano ya éramos modernos hace muchos años, ¿no? Y es gracias a que, bueno, pues eso, la familia Lalán vino aquí, vino con variedades que se adaptaron a este territorio, que tampoco es de extrañar, porque en realidad estamos muy cerca del Pirineo y tenemos un clima que se puede asemejar mucho, ¿no? A esa climatología y a ese territorio que hay al otro lado ¿no? de los Pirineos. Bueno, para seguir hablando, parece que vayamos... Claro, vamos abriendo... Vale. Voy a ir abriendo el blanco. Vamos a ir a abrir un blanco, que es un blanco que está elaborado con un 80% Chardonnay y un 20% Macabeo. Y bueno, vamos a hacer la cata de este primer vino. Cuéntale, Leo, mientras cosas que se te ocurran mil. Bueno, yo creo que sí, hay algo que resaltar de nuestra bodega es... yo creo que lo que más nos caracteriza es esa parte histórica. Realmente cuando vienen aquí a visitarnos y les abrimos las puertas intentamos transmitir esa pasión por la tierra, por la viña, por el vino, explicar la forma de elaboración artesanal de nuestros vinos, continuando con ese sistema tradicional bordelés, que hablaremos de él pues, un poquito más detenidamente durante la cata de los vinos. Y sobre todo lo que nos gusta es que el visitante sienta que realmente a veces cuando salen de aquí casi podrían hacer vino en casa, porque intentamos explicarles muy claramente cómo elaboramos los vinos, por una parte, pero también esa sensación de poder disfrutar, de poder aprender, de poder ampliar más los conocimientos del vino, pero siempre desde una forma pues didáctica, pero muy... Fácil. Intentando exactamente que sea fácil, acercando el mundo del vino al que es conocedor de él, pero también al que no lo ha conocido nunca, aunque sea la primera cata, pero puedan disfrutar igualmente. Bueno, yo que soy un poco más de vuestro lado, que es cierto que ellas imprimen ese carácter esencial de esta bodega. Yo creo que esa quinta generación va mejorando, ¿no? como en los vinos. Y desde aquí invitaros a que vengáis a verla. Habéis visto algunas imágenes en la introducción del vídeo que os hace un poco entrever qué es lo que podéis encontrar. Pero la magia que te envuelve cuando entras en esta bodega, cuando paseas por el patio, cuando entras en esa bodega con añadas históricas, pues solo se puede vivir y experimentar si vienes a visitar la bodega. Lo que tú decías del cuento, ¿verdad? En las visitas. Ah, sí, claro. Es que es como cuando bueno, es verdad que nosotros estamos acostumbrados a hacer muchísimas visitas a la bodega. Gracias a Dios, bueno, pues la gente le gusta mucho venir a vernos y entonces es que como te das cuenta de que cuando empieza a entrar en el grupo es como que entras como en un cuento y hasta que no sales,
pues no dejas de estar dentro de ese cuento, y eso es lo que nos hace muchísima ilusión, y ves la cara de la gente que la verdad que le gusta muchísimo venir a nuestra bodega, disfrutan muchísimo. Y también intentamos siempre sacarles la sonrisa. Hombre, claro. Está muy bien aprender, pero siempre que haya un momento de chispa, de guasa, de que genial, no solo sea serio, sino que digan, ¡ay, qué bien me lo he pasado! ¿Cómo he disfrutado? ¿A dónde quiero volver? A la Lane. A quien vea le voy a decir, vete a la Lane. Eso nos gusta mucho, y además es verdad que muchas personas vienen 1, 2, 3, 4 veces, traen a unos, traen a otros, traen familia, traen amigos, y eso nos hace muchísima ilusión, los repetidores. Bueno, ese es el éxito, ¿no? Encontrarse como en casa y que al final quieran traer a aquellos que os o que nos recomienden, eso es estupendo. Ese es el mejor, ¿no? El boca-oreja de éxito. El boca-oreja es perfecto. Bueno, Laura, pues ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un vino blanco que, claro, pues cuando tenemos la primera fase de un vino blanco, que es mirar el color, fase visual, color del vino sobre fondo blanco, claro, la fase visual es lo que nos da la idea sobre todo de cuántos años tiene un vino, si un vino es joven, si no es joven, y entonces al mirarlo sobre fondo blanco, pues evidentemente es un vino amarillo, la tonalidad es amarilla pajiza, y el ribete o el borde es lo que nos va a indicar sobre todo pues si es un vino joven. Si estos bordes o ribetes van hacia los tonos verdáceos, grisáceos, azulados incluso, pues bueno, nos da la idea de que es un vino blanco joven. Por lo tanto, en este caso es un vino blanco joven, 2019, y elaborado con Chardonnay y un poquito de la variedad Macabeo. Fase aromática, pues diríamos que tiene muchísimos copa parada, copa batida o movida. Muchísimos recuerdos a frutos blancos del bosque tropical. Podrían ser recuerdos a piñas, plátanos, cocos, limones, peras, manzanas. Bueno, a ver, está un poquito frío porque no lo hemos sacado con suficiente tiempo antes de la nevera, y entonces al final pueden estar un poquito enmascarados los aromas, pero solo a lo mejor lo calentamos un poquito con las manos y enseguida tiene muchísima... Combinar el vino con el oxígeno, desprendemos muchísima capacidad de partículas aromáticas. El vino huele muchísimo más cuando lo tenemos a copa batida. Claro, lo que pasa es que, aunque tú ahora estás diciendo que suba un poquito la temperatura, es verdad que el público en general está acostumbrado a beber los blancos de la nevera. Entonces, es verdad que generalmente con el tiempo, al pasar los minutos, van a ir saliendo más aromas, va a ir abriéndose el vino, en un primer momento va a costar un poquito más por ese frío de la nevera. Pero vamos, no estamos acostumbrados generalmente a que el público pruebe un vino a una temperatura más elevada. Sí, claro. Lo que intentamos siempre en este ciclo de Catando Somontano es eso, un poco distinguir entre las cosas que nos gustan como consumidores y que probablemente esta acidez marcada de los vinos de Somontano hace que frescos sean muy apetecibles y nos hagan disfrutar mucho, y es cierto que cuando cogen un poquito de temperatura es cuando dejamos que esos aromas salgan más y se disfruten. Es que probablemente la acidez ya no sea tan fresca, sino que la notemos más. Es tan agradable y se elaboran tan bien que aunque tengan mucha acidez, sigue siendo una acidez que es agradable en la boca. Exactamente. Podríamos decir que este es un maridaje, ¿no? Foráneo Chardonnay Macabeo. Sí, es una buena fusión de Francia y de Burdeos. Bueno, había un prescriptor que decía que alguien que lleva más de 100 años en un territorio casi se puede considerar de casa, ¿no? Con lo cual... Por supuesto, si nos consideramos. Sí, hombre, claro. Somos de aquí, nos queda el apellido, pero sangre española. ¿Copa movida? Sí, bueno, hemos dicho primero, es verdad que a copa parada ya empezamos a detectar muchísimas partículas aromáticas, pero a copa batida muchísimas más. Hablaríamos siempre de 3 tipos de aromas, pero bueno, tampoco vamos a hacer una cata estrictamente de primarios, secundarios, terciarios. Este vino evidentemente no tiene terciarios porque es un vino que no ha estado en barrica, y secundarios, la verdad que en narices los secundarios sería un vino un poquito más afrutado. Lo corroboraremos en boca. Y entonces pasaríamos... Nos lo bebemos ya. Sí, porque yo empiezo a tener ya, ¿no? A la ganas exacta gustativa, el vino en boca. Podemos hacer o no el retronasal. Bueno, ese retronasal que habla Laura es el que ocasiones, ¿no? Decimos de guardar el vino en la boca, combinarlo con el oxígeno, echarlo lo más atrás que podamos, 1, 2, 3 veces, al final tragamos el vino. Si hacemos el retrosal bien, no, pero bueno, es para no atragantarnos, hacemos el vino, sacamos el aire por la boca, lo recibimos por la nariz, y también en el retrosal
¿qué nos recuerda? A mí en el retornasal lo que más me recuerda es la piña, sobre todo porque una de las características más fundamentales sobresalientes de la variedad Chardonnay es que recuerda muchísimo a piña. El paso de boca es muy fácil, pero la verdad que se queda para ser un blanco bastante potencia en boca, ¿vale? Bastante potencia Y muy persistente, realmente. y bastante Nos queda ese recuerdo. Exacto. Un ratito. Que no es un vino ligero, ¿no? No, Es un no, vino es un con vino que se carácter. queda y eso es muy interesante porque esa persistencia hace que tenga mayor dimensión y que a la hora de tomarlo, pues con cualquier aperitivo, con un poco de marisco, cualquier cosa, pues nos envuelva mejor el alimento, la comida, Se equilibra y maride más, mucho mejor. Se va a equilibrar perfectamente. Bueno, ¿es la Chardonnay la que más trabajáis en blanco, en bodega? Sí, bueno, tenemos en viñedo, tenemos Chardonnay, tenemos Macabeo, tenemos un poquito de Sauvignon Blanc, de Chenin Blanc, pero sobre todo para más experimentativo, aunque lo podamos utilizar para hacer algún cupaje, pero sí, sobre todo esas variedades. Bueno, al final hay que seleccionar siempre aquello, ¿no? Territorio, aquellas parcelas que cada uno tiene, que de esas 15 variedades que tiene la denominación de origen mejor se adaptan y buscan, ¿no?, ese objetivo que se quiere dentro de cada proyecto, de cada bodega. Claro. Además es que el viñedo, lo que decíamos antes comentando, que es la parte más importante. Sí, la verdad que la viña es donde se va a desarrollar todo. El fruto, Yo la siempre uva, que es digo, la base. cuando hacemos la visita a la bodega, y es verdad, la gente lo comprende enseguida, que ya podrías tener una bodega, dos, más bonita, menos bonita, más grande, más pequeña, que al final nuestra bodega no está aquí. En las zonas que hemos visto nuestra bodega, cada año está nuestro viñedo. Porque si cada año somos capaces de conseguir gran calidad de uva, es muy fácil elaborar grandes vinos. Y si no conseguimos gran calidad de uva, y sobre todo para una bodega pequeñita, es muy difícil. O sea, por lo tanto, de nuestro viñedo cada año depende de nuestra bodega. Por lo tanto, es lo más importante. La viticultura es lo más importante. Sí, también es verdad que nuestro tamaño, el ser pequeños, nos permite hacer cosas diferentes, nos permite eso que le llamamos esa vendimia a la carta, es decir, vendimiar cada variedad de uva de cada parcela en su punto óptimo de maduración, cosa que es súper interesante porque lo que decimos, si nos llega la uva perfecta a la bodega, nos va a permitir trabajarla muchísimo mejor y esa uva nos va a dar muchísimas más propiedades, nos va a dar todo lo que tiene. Al final comentamos siempre también que los vinos no solo lo marcan las variedades con las que se hace, ni incluso el territorio en el que se cultiva y en el que se elabora el vino, sino la añada, ¿no? Si ha sido una añada más seca, si ha sido una añada con más lluvia, añadas como esta del 2020, que probablemente hayamos tenido todos los factores climatológicos que se hayan podido tener, Por supuesto. la dificultad, ¿no?, que a veces pone la naturaleza para poder sacar adelante, y ahí está el trabajo del hombre. Por eso muchas veces dicen que el terroir, ¿no?, es la suma de territorio y es la suma ¿no?, de la mano del hombre que realmente sabe convertir todos esos factores en... Bueno, se ríen, porque claro, hay alguien que nos va pasando las frases, no es que se rían de lo que estoy diciendo. No, perdón. Dice Paula, y esta pregunta va para ti, Laura, que el vino blanco tiene nombre de Laura. ¿Qué tenéis en común el vino y tú? Bueno, pues en común tenemos que el nombre, mi nombre, da nombre a, pues en este caso al blanco, Laura Lalán, y también al rosado. En tiempos daba también a un tinto, pero yo decidí que la verdad que no me parecía bien y entonces... Solo ella tenía vino. Unilateralmente decidí que no podía ser. Entonces, bueno, pues actualmente la verdad que todas tenemos un nombre para los vinos y es muchísimo mejor. Pero sí, el Laura Lalán da nombre. En realidad ya tiene dos, ¿eh? Sigue teniendo dos. Pero sigue teniendo dos. Bueno, para aquellos que nos conozcáis y no sé si habréis caído, ella ha dicho que se llamaba Laura. Ella se llama Leonor y nos falta la tercera hermana que se llama Lucrecia. Exactamente. Son todas tres hermanas y las tres empezamos por L. Por L. Sí. Laura Lalán. Sí, exactamente. Bueno. Yo creo que exactamente. Yo creo que a nuestros padres les gustaron los tres nombres, pero bueno, sí, es un poco sospechoso que los tres empiecen por L. Pero bueno, sí. Es verdad que nuestro padre, que es muy bromista, dijo, voy a hacer solo una Juan con la L y la primera que se case se lo queda. Entonces, había un motivo. Eso cuenta, ¿no? Siempre. Exactamente, eso cuenta. O mi hermana cree que cuando nació era Ideli decían, pero a tu hija tan guapa que es, la vas a llamar Lucrecia. Pobrecita, nombre de Aruja. Bueno, entonces, ¿no? Claro, Lucrecia Borgia, pues es que entonces antiguamente no había casi Lucrecia. Pero bueno, tampoco era. Hay pocas. Bueno, mientras estábamos catando y hablando, que ya veis que estar en casa y en las bodegas de Lalane el tiempo pasa volando, no dejan de trabajar. Ya habéis visto cómo Leo pues ha ido abriendo botellas, ¿no? Y habréis dicho, pero ¿a qué ritmo lleva Leo que está abriendo botellas?
¿Por qué has abierto las dos botellas? Pues porque así, dentro de que vamos a beberlo ya, pues se abre un poquito. Se va a temperar y se va a oxigenar un poquito el crianza, pero en la taste lo que vamos a hacer es decantarlo. ¿Por qué? Porque la taste, que es un vino pues mucho más complejo, más especial, es un ensamblage de las variedades de uva más especiales de nuestra finca de Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir y Tempranillo, con un año de envejecimiento en la barrica de roble. Además tiene una elaboración muy diferente con ese batonage durante la fermentación maloláctica. Es un vino como muy, perdón, muy mimado, y además nos hace mucha ilusión porque le llamamos Gran Vino La Taste, pues en honor del apellido de nuestra tatarabuela, y es un poco el homenaje a la importancia de las mujeres a lo largo de la historia en nuestra bodega. Entonces este vino nos parece muy interesante decantarlo antes para que se abra y se oxigene. Entonces, al mismo tiempo que lo decantamos, vamos a recordar que sería lo perfecto a la hora de decantar el vino, ¿vale? A la hora de decantarlo, lo perfecto sería tener un fondo blanco. ¿Por qué? Porque así podemos ver al decantarlo cómo cae el vino y vamos a ver si está limpio o no. Entonces siempre un fondo blanco, y recordamos la botella que vamos a decantar. No vamos a hacer este gesto de decir a ver dónde voy, a ver por dónde voy. ¿Por qué? Porque en el caso de que el vino tuviera un poquito de sedimento por una elaboración más artesanal, si lo muevo lo estoy removiendo. Entonces empezamos a decantar muy despacito y el fondo blanco nos permite ver cómo es el vino al caer por el decantador. La función del decantador u oxigenador, además de abrir y oxigenar el vino, va a ser que si tenemos alguna partícula sólida, un poquito de sedimento, dejaremos de decantar en ese momento. Antiguamente, o hasta hace unos años, es verdad que muchísimos vinos tenían un poquito de depósito. Hoy en día nos parece como un defecto, pero no tiene por qué. Un vino que tiene un poquito de depósito puede ser simplemente que es un vino más artesanal. En este caso decantamos, vemos que sale perfectamente limpio. ¿Vale? Y ahora lo que haremos será agitar un poquito dentro del decantador, y en vez de empezar a servirlo ahora, vamos a continuar la cata con el Lalane Classic, el crianza. Mientras lo dejaremos en la taste aquí. Bueno, al final siempre hay técnicas que nos ayudan a disfrutar más de los vinos, Claro. ¿no? Y ese pues es un claro ejemplo. Hay mucha gente que dice que si solo con abrirlo un ratito antes ya es suficiente. Realmente, si el vino va a poder abrirse y va a poder estar más rico, vale la pena. Claro. Si vale la pena, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces, un vino en cuanto tenga algo de barrica, un crianza, un reserva, un vino más especial, va a merecer la pena oxigenarlo porque nos va a mostrar mucho mejor sus aromas y sus sabores. Bueno, pues dejaremos ahí el latas que vaya oxigenándose. Muy bien. Y mientras tanto, pues vamos a hacer la cata del segundo vino, que es el Lalane Classic, crianza. Es un vino que elaboramos desde siempre. Este sí que es el coupage o la assemblage de toda la vida de nuestra bodega. Siempre, el más típico, ¿verdad? El más típico, porque siempre la verdad que nuestro assemblage ha sido 80% Cabernet, 20% Merlot. Por lo tanto, estas dos variedades son las variedades que más hemos utilizado siempre en la bodega. Pues bueno, la verdad que también por la historia, por venir de Francia, venir de Burdeos, y entonces sí que es cierto que siempre ha sido como la referencia de nuestro vino. Entonces, bueno, pues la cata de este vino, pues la cata de este vino sería, bueno, pues en fase visual. Bueno, realmente siempre sabemos que por el color del vino sabemos lo que tenemos en la copa. O sea, nos da muchísimas pistas de qué tipo de vino vamos a catar. Bordes violáceos o azulados, incluso joven, agranatados, crianza, y amarronados, pues cuando el vino ha estado un poquito más en barrica y incluso un poquito más de tiempo en botella. Por lo tanto, este vino se ve claramente que es un vino tinto crianza. Nosotros lo dejamos de 12 meses en la barrica y luego lo pasamos a botella y acaba de descansar el tiempo oportuno en la botella, ¿vale? Hasta que pues, bueno, sea el consumidor o el cliente. Por lo tanto, un vino crianza. La fase olfativa, lo que diríamos que a copa parada es un vino que ya tiene muchísimo más aromas que el vino blanco, notamos mucho más, también por su temperatura. Claro, la temperatura de servicio no tiene nada que ver en un vino blanco y en un vino tinto, por lo tanto, mayor cantidad de partículas aromáticas. Y copa movida, batida, Empiezan a salir todos los muchísimo frutos. más, ¿vale? Los aromas primarios podrían ser recuerdos a frutos, todavía alguno rojo y alguno negro del bosque, alguna fresa, alguna cereza, algunas ¿no? moras, Arándanos. Sí, exactamente. Higos también notamos bastante. Exacto, sí. Yo siempre digo que en este que tiene tantos frutos rojos y negros del bosque notamos hasta las uvas.
Bueno, es que en realidad Claro, vienen por de... eso viene de la uva. Este pero como momento además en el siempre- que estamos es muy Sí. coger uvas, Sí, ¿no? sí. Salir al viñedo y Claro. coger las uvas e identificar Sí, además es que al cómo final, luego las Pero en la puedes cata notar parece que también. disociamos lo que es Sí. el vino de la uva. Sí, sí, Pues es somos- cuando a veces sí. contamos las cerezas, moras, arándanos, y yo les Es digo, que- hasta uvas. sí, la es que gente claro, se ríe sí. como diciendo, ¡ay, claro! Y además te También preguntan, llevan uvas. sí, claro, y te preguntan, pero a ver, ¿qué analizáis en la uva del campo? Digo, es que lo que analizamos, vale, son los parámetros que son oficiales, pero también lo que hacemos es cata de uva, porque la cata en campo, la cata de uva en el campo es súper importante. Y esto se ha puesto de moda en los últimos 10 o 12 años, pero es que siempre ha sido muy importante. Entonces, ir al campo, catar la uva, esto es como cuando vas y catas o te comes una fruta. Es verdad que las frutas hoy en día, pues la verdad que saben menos, huelen menos, pero bueno, en el campo todavía tenemos la suerte de que la uva, Sí. cuando vas al viñedo, catas la uva, te la estás comiendo y sabe a cosas. Ujú. Entonces, sabes que ese trocito de viña va a ser bueno, o sea, va a ser para vinificar algo que probablemente va a ser más bueno, más rico. Los centros de la viña siempre son mejores, los extremos siempre son un poquito peores. Pero Todo donde lo compite la que... cepa, Exactamente. donde tiene más Exactamente. rivalidad y tiene que sufrir más, tiene que competencia, luchar más, exactamente, luego va a estar sí, más más concentrada. Entonces, al final, pues bueno, de cada espacio de nuestro viñedo sabemos más o menos cada año, por cata de uva, que es muy importante, vamos y catamos, y entonces pues sabemos probablemente hacia qué va a ir destinado cada parcelita. parcela de- Exactamente. Ujú. Eso Es muy verdad importante. también que tener la viña rodeando la bodega es una gozada porque nos permite el paseo diario y el ir probándolo. Es que es como muy bucólico, muy romántico, salir, probar la viña, dar el paseito y ver realmente tan cerquita cómo está evolucionando esa Y en maduración plan de la uva. técnico, que tardemos muy poquito tiempo también, desde Sí, sí. llevar Laura, la esa parte recoges técnica, de, claro, exactamente, yo Hasta que... de la viña. Bueno, como a la veis es bodega. un buen tándem, porque Laura está más puesta en, ¿no?, en lo que es elaboración Bueno. y bodeguera y campo, y pues, Leonor se preocupa más o se ocupa más de esto que acompaña hoy en día a Bodegas Lalán, que además de las visitas y del enoturismo, que yo creo que para vuestra bodega fue un impulso muy importante, porque además se ha convertido en un espacio donde puedes celebrar tus momentos pues, Sí. más reconocidos de la vida. Y yo creo que son esos momentos en los que eliges el mejor sitio, ¿no?, para hacer esos eventos familiares que quieres recordar siempre. Es verdad, y además siempre nos damos cuenta que una parte de nosotros queda en el corazón de las personas que comparten ese día tan especial aquí. Entonces es algo muy, muy especial, Claro. poder compartir esa felicidad, ese trasladar la emoción de los nervios de ese momento. Es muy, muy Que es especial. algo que no se olvida. Desde luego que no se olvida ni para ellos, Ni para ellos, ni para vosotros. ni para nosotros, porque somos testigos Claro. de una parte de su historia Ujú. fundamental. Sí. En cuanto a las visitas, yo quería decir, ¿tú te acuerdas, Laura, cuando empezó el tema de las visitas? Ujú. Yo recuerdo que la primera vez que alguien me dijo, ¿nos enseñas la bodega? Es que nunca me olvidaré de mi respuesta. Les dije, ¿para qué? Claro. O sea, lo que hoy en día es el enoturismo es algo como muy consolidado, que viene muchísima gente a visitarnos. Sí. La primera vez era, ¿para qué quieren ver la bodega? ¿Tú te acuerdas hasta que nos acostumbramos a Sí. que quisieran verla Sí. y a que nos pareciera interesante? Sí, bueno, nos comenta Francisco que claro, hay mucha identidad, ¿no?, entre vuestras variedades de este territorio y la identidad propia de la denominación por de origen, supuesto. ¿no? Claro. Que al final, yo recuerdo que en una de las catas había pues otra generación de mayor y decía, no, si a mí me traían una mejorante que era ya por la descripción la Cabernet, que había Sí. traído a alguien al Sí. Somontano y que Claro. hía que todos nuestros vinos mejoraran, ¿no? Claro, No, es es que que el llevar toda la vida elaborando Cabernet y Merlot, Es cuando que la variedad Cabernet Claro. además es que es un poco el cuerpo, Sí, la es que es estructura, el todo, sostén de un es vino, la todo. variedad Cabernet es que es perfecta. De hecho, Sí, y eso es para la mí la tradición. Cabernet, pero es que además la variedad Cabernet no te falla nunca. Es que no hay ningún año que la variedad Cabernet te haya fallado en viñedo, es decir, Claro, en si campo la de viñedo, en trabajas, maduración. sí. Sí, pero incluso aunque la dejes llevar su propio curso, la variedad Cabernet no te falla. La variedad Merlot te falla a veces, aunque la cuides mucho. Más sensible a- Exactamente, pero la variedad Cabernet yo creo que es un poco el cuerpo, el color, la estructura, el sostén de ¿Y tú un crees, vino, la Laura, que es estructura. porque en el Somontano ha encontrado Sí, su sitio? totalmente. Claro, es que se ha adaptado Totalmente. tan bien que Sí. además precisamente esa adaptación Sí. al clima y a la tierra del Somontano ha hecho que se incluyera como variedad adaptada al Somontano y que eso permitiera Exactamente. que lo que nuestra Sí. familia llevaba cuando se crea la denominación en 1984, 90 años ya cultivándola, haga que todas las demás bodegas puedan seguir utilizándola al ser una variedad adaptada. Entonces,
esa parte de la historia del Somontano la sentimos muy nuestra y estamos pues muy orgullosos de saber que se ha formado parte, ¿no? Exactamente, que somos eso. esa parte de la historia del Somontano. Sí. Bueno, al final también cuento siempre en todas las catas que todos los proyectos tienen parte, ¿no? de la historia y que lo que nos hace fuertes es lo que nos hace iguales. Es el sitio donde estamos, nuestra forma de trabajar, el esfuerzo, el intentar siempre hacer y dar lo mejor de nosotros mismos. Y luego cada proyecto pues tiene su singularidad y su historia particular que es la que nos diferencia a todos, ¿no? Claro, por supuesto. Que no hemos ido a Boca, Laura, ¿eh? Aquí nos Venga, íbamos Boca. empezamos a hablar Vale, de... Sí. Bueno, es que este vino sí tiene aromas terciarios, entonces secundarios sí que es No he cierto que es llegado un bien. vino seco y terciarios tiene los derivados o procedentes de la estancia del vino en la barrica. Hemos dicho que ha estado un año en barrica, por lo tanto serían los derivados procedentes de la estancia de ese vino en la barrica y su microsignación podrían ser recuerdos a las vainillas, natillas, chocolates, cacaos, cuero, humo del puro, la tierra, la piedra, el bosque, el sotobosque, todo eso podría entrar más o menos dentro de los aromas terciarios de un vino. Venga, ¿Y alguna madera en especial? Nosotros, a ver, claro que intentamos tener la mayoría de roble francés, pero también tenemos un poquito de roble americano. A la suerte, pues que Somontano da tanta potencia y minificación en sus vinos, pues la suerte es que los vinos de Somontano aguantan muy bien el roble americano, por lo tanto para nosotros es perfecto. Entonces conjugamos un poquito francés lo más que podemos con un poquito de roble americano. En vino en boca. No comemos, claro, este es un vino más para comer, ¿vale? Es un vino que si lo sostenemos en boca y luego tragamos, es un vino que es muchísimo más potente, por supuesto, que el vino anterior, que es un vino blanco, que aunque es potente para ser un blanco, en un tinto pues está claro que es un vino con más tanicidad, se nos tiene que dar un poquito más arriba. Y en el paso de boca, eso sí, el paso de boca tiene que ser fácil y es verdad que cuando lo tragamos es fácil, pero en potencia sí que es verdad que se nos queda muchísima potencia en boca y muchísima más persistencia en boca. Claro, precisamente esa potencia lo que nos hace es pensar con qué lo maridaríamos. ¿Con qué lo equilibramos? Entonces, claro, lo maridaríamos con los segundos platos de la comida. Con una carne, una caza, un chuletón, el ternasco de Aragón tan estupendo, con algo potente. Y aquí no tenemos nada. Y no hemos traído nada, no puede ser. Nosotros somos puristas. Seguro que en casa a lo mejor están aprovechando y tomando algo, un poquito de embutido, un poquito de jamón. Pero sí que es verdad que a veces esa astringencia que notamos un poquito en la cata, porque estamos catando el vino solo, con los jugos, con las grasas de la carne, con las salsas, con todo, nos tapizan un poquito el paladar y hace que no notemos lo que estamos notando cuando lo tomamos solo. Entonces, por eso es tan interesante siempre ese maridaje, pero una vez que hemos apreciado el vino solo. Sí, es verdad, siempre decimos que los vinos hay que catarlos solos, con la boca limpia, ¿no? Sin haber comido otro alimento, para un poco detallar esas cosas, ¿no? Y esas sensaciones, porque en el momento que comes un alimento cambia totalmente. Entonces una cosa es ver cómo es el vino y luego otra cosa es disfrutarlo, que es lo guay, es lo bueno. Lo mismo que antes, nos queda un posgusto pues muy interesante, muy potente, ¿verdad? Y una persistencia en boca muy larga, es un vino muy consistente, es un vino elaborado muy despacito, se nota esa elaboración, esos remontados, ese vino tan trabajado, extrayendo muy bien todas las propiedades y en boca estamos notando muchísima persistencia. Sí, que además incluso esa parte astringente que es el tanino, ¿no? Que hablamos siempre que sale de esa madera o que sale del ollejo y de la extracción, se envuelve mucho con la acidez, esa acidez típica de nuestro territorio, que dura escasos segundos la astringencia y rápidamente... Claro, es que si este vino no tuviera alta la acidez, no podríamos casi ni tomarlo. ¿Hemos dicho la añada? Sí. Es 2017. Sí. Y otra cosa importante también es nuestra graduación, ¿no? Hablamos siempre de vinos con mucha complejidad, gracias también, ¿no? a esa maduración y esa graduación que... Es verdad, es que tenemos una maduración estupenda con el clima tenemos que tenemos mucha aquí. Suerte, tenemos mucha suerte. La verdad es que sí. Bueno, al final, por algo se hace no, y vino además, donde se hace, ¿no? Claro, pero bueno, cada denominación de origen un poco pues tipifica... Tiene peculiaridades. Claro, exacto, sus sus vinos. ¿Cómo va a ser al final el vino? Es que eso es lo bonito, además. Claro, es que si todos fueran iguales no tendría gracia. Prueba un cabernet, prueba todos. Exactamente. Lo bueno es que vayas probando cada variedad de uva de cada sitio y veas esa peculiaridad. Pero además siempre digo que es que no hay mejores ni peores catadores. Tú serás tu mejor catadora, yo soy sobre mí mi mejor catadora. Al final lo único que necesitamos es entrenar muchísimo para ser mejores catadores y crear en nuestra cabeza una biblioteca
en la que recordamos todo lo que catamos. Y caté cómo no sabía cada vinos uno, en Rioja, esa en Ribera, en cualidad de cada Penedès y en diferente Somontano. Y entonces lo recuerdo. Ujú. Y cada vez seré mejor catadora con entrenamiento pues, sobre mí misma, porque yo tengo mi propia percepción de vista, De tu olfato valor. y gusto. Por Sí, lo sí, sí. tanto, Y En desde cualquier luego, caso, ¿tú crees, Leo, que a ciegas podríamos distinguir? Quiero decir, es muy complejo el poder distinguir variedades, incluso los que nos dedicamos a esto, porque depende mucho, ¿no?, del yo momento. creo que más que variedades, lo que se distingue casi es una bodega. No Sí. nos damos cuenta, pero imprimimos unas cualidades a todos nuestros vinos que sin ser conscientes de ellos dices, no sé lo que es, pero es un Lalane. Entonces, no nos damos cuenta, pero esto nos pasa muchísimas veces con nuestros clientes que nos dicen, lo he reconocido. Entonces, como Claro, muy guay, sí. porque dices que Pero, bien, Bueno, sí, que de hay hecho, las ¿no?, dos es esa iguales. forma de hacer, Sí, sí. es esa Ese imprimir esa parte de la bodega, diferenciación. ¿no?, que Sí. queda ahí que... Savoir-faire. Exacto. Que, Bien, bueno, en el Francia, francés, vamos a decir algo, aquí, ese sería el exacto, savoir-faire, claro. me voy. Bueno, seguimos... Pasaremos ahora al gran vino Lataste. Venga, pues lo vamos a servir. Raquel es nuestra invitada, es la primera. Muchas gracias. Bueno, aquí en el color... Sí, ya Laura vemos que ya- es un vino que ha estado más... Simplemente ya solo por el hecho de Sí. caer, ¿no?, en la copa se ve Exactamente. otra... Sí. Además, con este ratito que le hemos dado de abrirse, bueno, y pues- que espero que en casa hayáis hecho lo mismo, lo hayáis decantado, para que empiece a oxigenarse y podáis Es un vino apreciarlo que es más. le hace falta un poquito más de tiempo para abrirse, por eso hemos dicho al principio que mejor sería decantarlo. Oh, qué diferencia. Y entonces al principio, bueno, pues nos pueden llegar, si no lo hemos decantado, los que no lo hayan decantado, nos puede quedar algún aroma pues un poquito más acerrado, alguna nota pues bueno, que no nos gusta tanto, y una vez decantado y pasado este tiempo, mientras catábamos los otros vinos, pues está muchísimo más abierto y probablemente podemos disfrutarlo muchísimo más. ¿Vale? Esa fase visual, Laura... Sí, la fase visual, pues en vez de agranatados, son agranatados guión algún amarronado, porque el vino ha estado más tiempo en barrica, pero también ha estado un poquito más de tiempo en botella. No tiene nada que ver el color con el Claro. vino anterior. De hecho, ¿no? Si Que es hacemos súper curioso. la práctica Si lo de comparamos, hay comparar los muchísima dos vinos. diferencia, por eso yo digo que la fase visual es súper importante. Pero aun con todo, que en la fase visual veamos un vino que tiene, bueno, agranatados que amarronados, es un vino que en nariz, cuando lo pongamos en la nariz, después de la fase visual, notaremos cosas que a lo mejor no coinciden tanto con su color, ¿vale? Pero bueno, quiero decir... Sí, que no siempre no hay siempre, que pensar sí. que la lógica nos dice que un determinado color nos conduzca a unos No, determinados aromas, exactamente, ¿no? Podemos exactamente. hablar de la vida, pero quizás, ¿no?, Sí, esa nariz o la exactamente. boca no se Hay que analizar cada fase independientemente para realmente descubrir todas las cosas que nos va a dar en este caso este Es vino. verdad. Muchas Venga, fácil, veces, rápida. no, pero si se puede contar, muchas veces cuando estamos aquí la gente te pregunta, a ver, por el color del vino podemos saber las variedades con las que se ha elaborado las este vino. variedades. Digo yo, ¿usted qué cree las variedades? O sea, el Entonces, tiempo claro, no te digo, pero las variedades. Claro, el tiempo no te digo, la edad de un vino, por supuesto, por su Claro. siempre, las variedades no sería un imposible. Pero ni los catadores, pues hombre, no, ni los catadores. Digo, ya en la fase aromática podríamos tener alguna Pistarnos, pista, ¿no? Vamos a tener pistas, es pero verdad. por supuesto en la fase visual es imposible. ¿vale? Ujú. Entonces, la fase visual ya la hemos pasado. Bueno, recordamos que siempre decimos, terminamos diciendo en fase visual brillante y limpio, y por eso hemos decantado el vino, porque si hubiera alguna parte de lías en la botella, por supuesto pasan el decantador, no pasan ya, pero del decantador a la copa tampoco pasan. No o sea, pasa copa- que lo hemos decantado muy bien. Exactamente, no Laura, pasan. ¿qué son las lías? Las lías son las partes o residuos un poquito más sólidos que puede dejar el vino dentro de la botella en un vino tinto que sea de guarda, es decir, es una flora microbiana que forma parte de la evolución del vino y esa evolución del vino, como tiene exactamente A veces- por lo mismo que decimos que tiene que evolucionar, no la podemos quitar. Claro, un vino rosado, un vino blanco, los hacemos un tratamiento de frío y por supuesto quedan muy muy limpios, no son vinos de guarda. A partir de un crianza, otro vino como el Lataste, que es un vino especial, que es un vino de guarda, claro, podemos tener, por supuesto, lías que forman parte de su evolución futura en la botella. Es que les se hace evoluciona. Y las- crecer, ¿no? Exactamente, Por las eso hacen no tenemos que redondear. pensar que es un defecto. No, Es que por es- supuesto. Claro. Es que esto lo cuentas en muchas francés y por veces- supuesto nadie Claro, podría comprenderlo. Claro. Por Entonces, eso, bueno, parte lo de nuestro decantamos. trabajo es intentar explicar
que eso no es un problema. O sea, esa cultura del vino, ir acercándola al consumidor para que sepa interpretar lo que hay en la copa y para que entienda lo que sí, lo que no, lo que es lógico, lo que es normal y el porqué de lo que estamos viendo. Pero para eso, solamente con servir despacito o decantar este vino en un decantador, ya tenemos limpio el vino y así en copa terminaremos diciendo brillante y limpio, que es muy importante. Claro. Sí. La copa siempre brillante y limpio, sea el vino que sea. Fase aromática, a ver si cómo está. Bueno, se empieza a abrir, pero le falta, ¿eh? Iba a decir yo, pues estupendo, ¿cómo va a estar? Estupendo. Sí, pero le falta un poquito. ¿Qué variedades tienes? Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir y Tempranillo. Es un poquito lo mejor de nuestro viñedo. Entonces, para darle este nombre teníamos que seleccionar lo mejor. Qué gracia. Dice que en el somontano muchas veces el Merlot recuerda a la especia clavo. Vale. Del clavo. Sí. Que, bueno, esto gente que ha Claro, venido y que a el veces clavo. lo reconoce. Sí, pero claro, dime tú el clavo, que Ah, nosotros claro. hemos estado en la, yo qué sé. Sí, que hay Y- gente que no lo reconoce porque Claro, no lo ha Es que no es una nunca. especia que se Claro, utilice claro. tantísimo. Sí, sí. Entonces, cuando decimos especias, la pimienta es la más facilita porque ese picorcito que te da, pues lo asocias. La El vainilla, la regaliz. canela, el regaliz. Ujú. Pero a veces, por ejemplo, a mí en las catas me gusta decir cosas más sencillas para que el que no conoce muchas diga, vale, Si no algo tenga oiga- un recuerdo Sí, de que no eso. la exactamente. reconozca. Sí. Pero es curioso, como aún poniendo la especia suelta, ¿no? Que Ujú. muchas veces en los talleres de cata o Sí. cuando pones una especia No la suelta y la reconoces. huelen a ciegas y no la ves, Claro. no la reconoces. Te suena familiar, pero no eres capaz, ¿no? de ponerle un nombre. Dice Santiago, este tercer vino es muy especial, como la bodega misma. Me ha encantado. Qué bien, Y eso Santiago, que, qué Santiago, ilusión. solo lo has visto en fotos. Que yo creo que lo que Santiago, hay que tienes hacer que es venir a ver la Yo bodega creo y que a Santiago disfrutar. ha venido ya a ver la bodega, eso está claro. Pero no tengo ninguna duda. Oye, a lo mejor sí que ha venido y por eso lo dice. Pues claro, eso estoy Claro, segurísima. Bueno, Vuelve, Santiago. Bueno, pues este vino en fase aromática, a ver, pues es un vino que como es mucho más complejo, le cuesta más abrirse, pero bueno, un poquito ya empieza. Entonces, en Me fase está entrando las ganas de aromática, beberlo. copa parada, copa batida, bueno, Sí. vamos. Sí, no, sí. De hecho, esa complejidad lo que invita mucho, cuando hablamos de que un vino es complejo, es que salen tantos aromas al mismo tiempo Exactamente, que es difícil empezar a ponerles, ¿no? separarlos, un, claro. un nombre. Sí. Claro, por Pero eso, quizás lo que habla también de esta calidad de los vinos o de su grado de complejidad es que no están definidos claramente, Claro, es sino como que más útil y complejo. sí, todo. es como que cada vez que Sí. giras, ¿no? Bueno. y oxigenas la copa, Por me eso, viene sí. un aroma diferente. sí, exacto, pero por eso siempre hay que distinguir Ujú. entre los tipos de aromas, porque a mí me parece súper importante. Y yo es que la verdad que esto me lo tomo muy en serio, porque Sí, es hay verdad. que diferenciar muy bien primarios, que son los procedentes de las variedades con las que los elaboramos, secundarios procedentes de su fermentación o elaboración y terciarios de la estancia del vino en la barrica. Entonces no podemos entremezclarlos todos. Si estamos en una cata Bueno, y queremos a ver, realmente apreciar el poder vino, podemos. pero no Porque yo en debemos. la cata no suelo diferenciar entre primarios, secundarios y terciarios. Bueno, pero es importante sí. diferenciarlos porque no es lo Pero mismo. como entiendo que ya, vale. muchas personas Sí. vienen sabiendo esa diferenciación, digo, oye, me la Bueno, eso, salto. ¿Os sí. parece bien? Esto yo creo que pasa en el mundo del enoturismo, Pero ¿no? claro, y nosotros es- como sí, territorio, sí, que sí, somos sí. un territorio que llevamos más de... Bueno, desde el inicio muchas bodegas han tenido el espíritu de abrir sus puertas. Ujú. Como espacio de ruta del vino llevamos Claro. más de 10 años recibiendo gente. Y que también hemos observado cómo el cliente ha ido evolucionando. Muchísimo. Yo creo que ahora la gran Claro. asignatura que tenéis en bodega es que el que entra por la puerta, hasta Sí. qué punto de conocimiento tiene Claro. o cuánto hay que enseñarle. Exacto, ¿no? Y habrá pero gente eso a es la súper cual bonito. Es pues adaptarlo a lo probablemente que los viene. aromas ya Claro. no los contarás Claro. y otros donde Sí. quizás tengas que... Claro. No es que no los cuente, es que no diferencio entre primarios, secundarios y terciarios. No les digo eso. Le digo, ¿a que ya lo habéis ido? Sí. Digo, pues nos olvidamos. Vale. No, pero bueno, yo Bueno, creo son que Sí, pero, experiencias... pero porque al final hacemos catas Son distintas experiencias en función distintas, de sí, la sí. forma de... Bueno, de- pues O sea, que Nos al unimos, final, venga. a los que Claro. habéis estado y habéis hecho visitas Seguro con que una, sabéis podéis venir con la otra y venís con Claro. una... No tiene nada que diferente. ver. Hay que hacer la visita con las dos. Eso. Bueno, vamos Pero a sin repetir. comparar. Sí, No. venga. En bocaya, pero si no hemos Ah, hablado no, de perdón, ninguno de perdón. los aromas. Yo ya me lo quiero beber, Raquel. Claro, Venga. es que invita. Frutos Laura. negros del bosque, moras, arándanos, endrinas, más acompotados, más Las mermelados, bayas. como que la fruta estaba más madura. También los primarios recuerdos a los alicorados. Y en vez de florales con los vinos jóvenes, más recuerdos a hierbas aromáticas. A mí me recuerda muchísimo a tomillo, a espliego,
A mí me recuerda muchísimo este vino al anís, a los anisados. Anisados. Y también me recuerda muchísimo a la miel, a los amielados. Vale. Al final, pero siempre recordar, ¿eh? Hay que Cada uno recordar encuentra en el vino Sí. aquello que personalmente tiene reconocido en Claro. su paleta de aromas. Es decir, Exacto. ir a buscar aromas, me reía ahora al recordar lo del espliego, pues probablemente no sean aromas que todos tengamos. Bueno, los que somos campestres sí. Pero todo el mundo Pero no es todo el mundo campestre. no lo es. Bueno, ya lo sé. Entonces, claro, claro. sí, está claro. Bueno, siguientes aromas. Bueno, hemos hablado de los primarios frutales, en vez de florales, hierbas aromáticas, y los alicorados, pues un poquito recuerdo al Cointreau, al Grand Marnier. Y hablaba también de los famosos balsámicos. A ver, la menta, el eucalipto, todo lo que te abre, pues puede ser recuerdo a los balsámicos. Yo siempre digo que nosotros tenemos amigos en Rioja que nos ayudan a catar y que vienen, nos ayudan y nos dicen, jo, es que no tenéis muchísimo balsámico y no lo apreciamos. No y es somos cierto, conscientes. y no somos conscientes y ellos notan que los tenemos y ellos no los tienen probablemente o tanto como nosotros. Entonces eso es importante a lo mejor remarcarlo. ¿Vale? Y es verdad que va a depender también mucho del entorno, de la localización, de qué es lo que rodea la bodega, porque va a imprimir ese carácter, esa Mola diferenciación de aromas que vamos a encontrar al final en el vino. Y Bueno, eso me secundarios parece muy tendríamos, interesante. Laura. Es un vino seco terminada su fermentación, jamás un tinto y mar de guarda se le dejan azúcares residuales. Qué bien. Dice Ayoce, solo me faltaba probar este tercer vino, está espectacular. Ayoce me hace mucha ilusión porque ya sabes que hemos Oye. compartido momentos muy, muy especiales de los que estábamos hablando antes. Momentos especiales porque decidieron celebrar ese día tan súper especial con Fanny aquí con nosotros y permitirnos ser testigos y compartir esa ilusión. Entonces, bueno, que esté espectacular el lataste nos parece genial, pero de Ayoce aún más, porque le tenemos Isabel. muchísimo cariño. Isabel hablaba de, dice, hablabais de enoturismo, pero además de visitas en vuestra bodega se organizan bodas maravillosas y pone un corazón súper chulo, ¿verdad? Entonces, claro, pues lo que estábamos diciendo, esa parte que decidimos un día, pues abrir nuestras instalaciones para celebrar, no sabíamos muy bien qué íbamos a celebrar, pero la verdad es que nos enseñaron y Jolín, nos han dado tanto. Qué suerte tenemos de que la gente nos quiera. Es que Exacto. es verdad. No lo pude decir. Es que no, bueno, no, qué suerte. Entonces, Yo es que al soy final, muy romántica, pero es verdad que ¿sabéis? una parte de su corazón se queda aquí. Sabéis y que el nuestro que allí. da, recibe. Entonces, al final será que desprendéis mucho amor. Debe ser eso. Debe haber Bueno, ¿y los algo de eso. terciarios? Venga, los terciarios también. Sí, hay claro, terciarios. exacto, si Luego, no- ¿qué pasa? Que los terciarios este vino son como no tan marcados con el crianza, que sí que veíamos más recuerdo a la barrica, es verdad, la barrica, la madera, la barrica, el café, aquí son como más sutiles, un poquito, no están tan marcados, porque no podemos solo recordar a la vainilla o a la natilla, sino que están como más entremezclados. Sería un poquito de café, pero más hacia el caramelo de café. Cualquiera de los aromas que hemos dicho en los primarios, en los terciarios, pero de un crianza, serían como un poquito más suaves, sutiles, que no son tan marcados, ¿vale? A Eso veces- hace lo que hace es el redondeo también del vino en la botella. Claro, creen los consumidores que cuanto más años tiene un vino es como más maderizado. Como, Para nada, y es todo lo Mucho contrario. más afinado, Mucho suave, más afinado. redondeado. es- Claro, yo se siempre, disfruta más. cuando hago la cata del crianza y el reserva, cuando llegamos al reserva y lo estoy abriendo, les digo, ¿qué creéis? ¿Que será más intenso o más suave? Entonces dicen, ¿más intenso? La mayoría, y les digo, ¿será pregunta trampa? Y dicen, ya está, seguro que es pregunta trampa. Claro, Pero claro, claro. y más redondeado redondamente cuando hablas botella. en reserva piensas que va a ser pues, Claro. más potente. El pero redondeo en botella es lo que llamamos Entonces siempre les reducción en digo, botella y es limar claro. asperezas, el vino se va redondeando, afinando. Y acabo diciéndoles, yo no lo digo, vamos a probarlo y decidís vosotros. Entonces sí que Claro. es verdad que excepto algún rebelde que dice, no, es Yo más sigo fuerte". pensando lo exactamente porque dice, no, yo he venido aquí a no cambiar mi opinión. La mayoría dicen, oye, es verdad, qué curioso, y sobre todo porque nuestro crianza y reserva, que son las mismas variedades, cómo cambian Son solo por el distintos, tiempo sí, en sí, barrica y en botella. Entonces eso es muy interesante. Ese Venga, cambio. Raquel, el vino en boca. Vamos. Va, venga ya. Es totalmente distinto al anterior. Es cierto que también nos deja potencia, pero lo que nos queda de potencia es del anterior todavía. Este vino es mucho más afinado, más redondeado, el paso de boca sigue siendo igual de fácil, pero el vino es muchísimo Y la intensidad es más, tremenda. tiene un poquito más de O sea, es que te glicerina, envuelve. más envolvente. Mira, hay una Muy cosa rico. cuando se hacen las catas y que a veces no hace falta explicar sino escuchar al cuerpo, ¿no? Lo que al cuerpo le pide cuando llevas un vino a la boca.
Hay vinos que los hueles más rápido, que no significa Sí. que sean peor, sino que, No. bueno, los hueles. O y que no hay- nos va a aportar tanto. Sí, pero que lo haces de manera inconsciente, Sí, sí. no pensando. Y eso es muy chulo cuando tienes gente catando y observas qué hacen, ¿no? Cuando catan. Y probablemente tienen un vino joven, disfrutan, sonríen, dicen no sé qué y enseguida se lo llevan a la boca y beben. Sí. Y beben repetidas veces, pues Ujú. porque le está produciendo frescor y les gusta. Cuando llega un vino de este tipo, te das cuenta cómo la gente tarda más tiempo a llevarlo a la boca, ¿no? Y huele. Y vuelve a mover. Es aromática que es vuelve a súper dar importante. mucho más de sí. Y una vez Tiene que nada lo que lleva a ver. la boca, aguanta el vino en la boca, Claro. ¿no? Como sin explicarle que si lo aguanta en la boca lo va a disfrutar más, inconscientemente ella lo hace. Claro. Pues porque tiene más cuerpo, porque es mucho más agradable, porque es sedoso, porque lo que te aporta es muy agradable. Entonces, muchas veces yo le digo a la gente, no hace falta que sepáis, solo Claro, escuchar, dejaros llevar, dejaros llevar y pensar Claro. qué es lo que os pide el cuerpo que hagáis con, ¿no? cada uno de estos vinos. Y esto es lo que pasa un poco Claro. con que lo llevas a la boca, ¿no? Y lo que te pide el cuerpo es no tragarlo, sino que es como un caramelo que tienes en la boca y que no quieres que se acabe, ¿no? Esa Exacto. sensación. Sí. Este añada, hemos dicho, Es, sí. es de 15, 2015. 2015. Yo generalmente en el Ataste, que es un vino que no suelo hacer cata de él, porque suelo hacer el blanco de Chardonnay, que hacía el reserva, cuando alguna vez me dicen, venga, queremos probar el Ataste, digo, ya no hago cata, ya da igual, disfrutarlo, Claro. y es un vino ya Así de es. charlar, de buena compañía, de disfrutarlo, pero sin necesidad de analizar tanto Claro. fase visual, primarios, No, no, claro. secundarios, Bueno, terciarios, es y como el todo eso. maridaje. Claro, ¿Con qué exacto. maridarías Claro. esto? Es que este para mí es un vino de copa, Ujú. para disfrutar con una buena charla y una buena compañía. Al Que no final hace es- falta son las más, cosas ¿no? buenas de la vida. Un postre, una almendra. Dice Gonzalo que ¿cuánto puede envejecer en esta botella? ¿Qué aconsejaríais? Gonzalo. Pues. A ver, pero que yo creo que no hay que dejarse llevar por, lo he dicho antes, por el color, ¿vale? Puede envejecer en botella. Yo creo que si lo guardamos bien, y me imagino que todo el mundo sabe cómo se guarda bien un vino tinto de guarda, 5 años, 6 años, 7 años, yo creo que todavía va a estar súper vivo. O sea, no hay ningún problema en Aunque guardarlo ¿crees, bastante Laura, tiempo. que- Podemos recordar, Mm. todo el mundo lo Sí, sabe, pero una claro. temperatura constante y Sí. uniforme, una humedad ambiental un poco alta, silencio, tranquilidad, oscuridad, eso es Sobre todo fundamental. silencio y tranquilidad. Exacto. En esta casa os tengo que decir que un poco complicado. No, Que habréis es- podido- se guardan habréis muy bien podido- los vinos y Es todo, verdad. claro que sí. Podemos decir que estas características otra vez del somontano, esa acidez, esa complejidad, esa maduración, es la que va a ayudar, aparte Por de supuesto. de por la supuesto. mano del No, no. enólogo y de... Es que lo cualquiera, que nos va a es que dar, en ¿no? somontanos es la suerte que tenemos, la acidez que tenemos en los vinos. Es que muchísimas veces decimos, "Buah, un vino con cuerpo, potencia, cuerpo, estructura, si no tuviéramos esa acidez alta, el vino se caería. Es que el vino no nos lo podríamos tomar, sería pesado, Claro. empalagoso. Claro, La es la acidez lo que estructura propia nos del vino. hace es que sea un vino más vivo, bueno, pues totalmente. Esa sí. pregunta no la puedo leer yo, obviamente, pregunta pero no Pablo, puedo negar que me hace mucha ilusión, Que claro. hace un tiempo visitamos la bodega y allí descubrieron otro tesoro de la Lane y que no hemos hablado hasta ahora. Y dice que Leonor es escritora y que con qué vinos maridaría sus 2 libros. La verdad es que solo ver que Leonor es escritora, yo que soy súper prudente y súper humilde y siempre digo, bueno, yo escribo, no sé si soy escritora, ver eso, Leonor es escritora, me hace especial ilusión, me hace muchísima ilusión. ¿Con qué vinos maridaríamos mis novelas? Bueno, mi primera novela, El secreto de Kirsland, yo creo que antes teníamos ese monovarietal de Merlot, ¿te acuerdas, Laura? Que además llevaba mi nombre, es Leonor Lalane, y yo siempre pensé que cuando estaban los protagonistas, el duque de Kirsland, Lady Marian, Madeline, todos, ¡oh! ¿verdad? Ahora que me acuerdo de Qué Lady bueno, Marian. ¡Qué mala era, verdad! Mala, Pero malísima. con lo que Era me lo más gustaba al divertido. principio. Era lo más divertido. Bueno, no lo contéis, Es no que las hagáis novelas spoiler malas de son la las más novela. buenas. No, pero estamos Ahora. diciendo algo muy Vale, genérico. vale. Ok. Entonces yo me los imaginaba bebiendo el Merlot, o sea, un vino súper potente, intenso, de los que no te dejan indiferente, me parecía súper guay. Pero sí que es verdad que si tuvieras que elegir,
es verdad que hago referencia a la zona, a la tierra, a la Sierra de Guara, a las bodegas, a toda esta historia que tenemos en el Somontano, porque en el primero me decían, ¿por qué te has tenido que ir a Inglaterra y a la Edad Media? ¿Por qué no has hecho algo de aquí? Digo, vale, pues venga, en el segundo se van a enterar y los traigo ¿Y aquí. qué elegirías si tuvieras que elegir? Para el segundo, Buah, Sí. es que a ver, yo soy de tintos, está claro, clarísimo. No. Si tuvieras que elegir es el gran Menos vino mal, Lataste, muy porque ese bien. es un vino. Muy bien. Si Leo, esto es muy la bien. historia de las mujeres de la Lane, si tuvieras que elegir es la historia de las mujeres a lo largo de la historia, valgo la redundancia, y es una explosión de lucha, supervivencia, superación, amistad, lealtad, amor, valores. Buah, es bueno, brutal. pues ya lo vemos. Empatía Vino, pura. literatura, bodega Sí. y mucho entretenimiento. Qué Ana, guay, Ana. broche de oro Bueno, Ana, de verdad. de la cata ¡Mua! Ana, de sí, vino. nos queremos a Dice todo el broche mundo. de oro de la cata con este vino Lataste. Si es que tenemos Qué una guay, suerte, sí. yo ya lo he Sí, dicho, que es que bien, tenemos qué muchísima bien. suerte. Qué bien, qué bien. Bueno, chicas, Rincón favorito. ahora un reto. Vale. Tenéis, siempre hacemos en nuestras Yo lo tengo. catas que nos aconsejéis, aquellos que no han estado, que por supuesto ya se han apuntado para venir a visitarnos, pero ¿qué rincón recomendaríais del Somontano para aquellos que tienen que Vale. venir a vernos, ¿no? Que van a Todo. venir a Bodegas Lalán. Todo. Vale, y No, después, pero hay que ¿qué elegir hacen? uno. Bueno, a ver, Hay que Laura, elegir cada día uno. puede Un decir rincón, o sea, quiero decir... un sitio. sitio, A ver, un no sitio me que condiciones, dices. yo puedo Sí, decir que a mí sí, me lo que tú parezca. quieras. Es que estoy viendo que me está diciendo. Un rincón es aquel sitio Vale, que alguien que claro. venga aquí tiene que decir, mira, no Vale. os podéis ir. Yo sí hay algo que pero algo siempre- especial, es como un poco el secretito. Sí, O sea, a ver, aquello yo que- siempre he recomendado, pero antes de escribir mis novelas, recomendaba Mayata, el abrigo de Mayata en la Sierra de Guara, un poquito más arriba de Adahuesca, donde tiene unas pinturas rupestres súper interesantes. Me parecía siempre que tenía un encanto especial y me lo pareció tanto que lo introduje en una parte de la novela. Entonces, siempre, mucho antes de escribirla, siempre había tenido algo especial para mí, esa pintura de Mayata de dos figuras humanas dándose la mano, que me parecía lo más simbólico de la vida, esa ayuda, ese apoyo entre dos personas. Entonces, para mí, Mayata es súper, súper especial. ¿Y tú, Laura? Es que a mí me gusta todo. Es que Bueno, a mí me gusta el campo. vale, ya Hay me que has elegir fastidiado. uno. No, es que a mí me Hay que gusta el elegir campo. No, es que a mí me gusta el campo. Me gusta todo el campo. Bueno, ¿Qué podemos podría decir pues que hay que venir y perderse. Por supuesto, hay Sí, que los venir, caminos, descubrir esa y que montaña. descubra todo el mundo todo lo maravilloso que es el Somontano. O sea, Senderismo, pero que lo los descubra. barrancos, todo lo Sí. que hay que hacer por aquí, Sí, es una exacto, gozada. Tenemos todo muchísima súper bonito. suerte de Sí. vivir aquí. Sí, 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 sí. Bueno, pues no hemos llegado al final. Hacemos un brindis. Y yo querría hacer una despedida especial. Lo he dicho en la entradilla. He dado las gracias a vuestro padre por haber sido parte muy importante de este Es territorio, por lo que significó la familia. Y gracias a vosotras, quinta generación, que habéis cogido el relevo y no solo eso, sino que habéis implicado a la sexta para que siga creyendo y haciendo crecer este Somontano del que vivimos mucha gente. Así que un brindis por vosotros, por la familia Lalán, por las que están aquí y las que no están, y un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bonito. Qué suerte que tenemos. Y gracias a los que estáis en casa. Gracias, gracias.